Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile, producido por la Dirección de Comunicaciones. Seguimos este 2023 buscando ser un espacio informativo, con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos sobre el impacto cultural, social y musical de Violeta Parra, con motivo de la celebración de su natalicio número 105. El 4 de octubre de 2022, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, junto al Museo Violeta Parra, abrieron al público la muestra Violeta Parra, Amigos, Tengo por Cientos. La fecha no fue azarosa, pues coincidía con el natalicio de quien sigue siendo una de las cantautoras y artistas visuales más influyentes a nivel nacional y latinoamericano. Este último aspecto termina siendo uno de los principales focos de la muestra, un rol que, siendo el MAC, un museo universitario, fue destacado por la rectora Rosa Devés. Es una responsabilidad porque es una obra que debe vivir en la Universidad de Chile. Vivir en la Universidad de Chile significa estar disponible a la ciudadanía, pero también ser objeto de investigación, ser objeto de análisis y de estudio, ¿no? como es la universidad respecto de todo aquello que habita en ella. Al escuchar esto que plantea la rectora, es imposible no pensar en la magnitud como artista que Violeta Parra posee en nuestro país. Algo que para la escritora y doctora en literatura de la Universidad de Chile, Paula Miranda, radica en la atemporalidad de su mensaje. Su obra comienza en los 50, en los 60, que son años en donde ocurren cosas en Chile y el mundo que están muy vigentes hoy día. Entonces yo creo que muchas de las cosas que ella pensó en sus canciones sociales, en sus canciones amorosas, en sus canciones incluso un poquito más lúdicas, están súper vigentes ahora porque no han pasado tanto tiempo y tampoco muchas cosas lamentablemente se han resuelto. Y la segunda explicación, pienso yo, desde mi punto de vista de poner en valor mucho su poesía, sobre todo, la palabra que hay en la palabra esa valiosa y hermosa que hay en sus canciones. Pienso yo que en ella aplica lo que aplica a los artistas clásicos, que es que van como rejuveneciendo con el tiempo, con los años, incluso con los siglos. O sea, si tú piensas en Shakespeare, Cervantes, realizan obras que crecen con el tiempo y son clásicos porque conectan. Y ahí tal vez la explicación de por qué ella logra ser clásica, conectan con no solo la historia personal que están contando de cada uno o de su época, sino que cuentan la historia de cada uno de nosotros. Y es que quizás desde pequeños nos enfrentamos a las obras de Violeta Parra desde la inocencia y los coloridos retratos de su lírica, pero cuando crecemos también nos podemos involucrar en las luchas sociales presentes en varias de sus obras. Así lo explica Roberto Guerra, presidente del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra. Quizás el testimonio más elocuente de eso ha sido el estallido social, donde muchas de sus canciones fueron coreadas por miles, fueron nuevamente puestas allí en escena. Qué decir de Me gustan los estudiantes, entre otras tantas que han permitido que las nuevas generaciones puedan seguir conociendo a este personaje inmenso que es Violeta Parra. Pero ¿cómo se explica ello? ¿Cómo ubicamos como artista a alguien que no solo era cantautora, sino que también pintora y arpillerista, un artista integral? Mauricio Valdebenito, musicólogo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, nos presenta quizás la mejor solución: no encasillarla. De algún modo clasificar algo es como ubicarlo en una zona que desde el punto de vista de quien clasifica le otorga una zona de confort que precisamente Violeta Parra encarna la incomodidad de ese ejercicio. Yo diría que daría vuelta a la pregunta y diría que ¿por qué es tan difícil y por qué incluso podría ser hasta contraproducente hacer el ejercicio de clasificar a Violeta Parra? Y con esto quiero decir de que
su trayectoria, o lo que al día de hoy conocemos de la trayectoria de Violeta Parra, dejo siempre el espacio porque podrían aparecer zonas que son aún desconocidas, o incluso aquellas que son conocidas podrían prestarse a nuevas lecturas. Tan solo veamos cómo se nos ha presentado su obra, generalmente para las fiestas patrias o en algún taller de música, pero siempre vinculado a lo que llamamos folclore. En ese sentido, Valdebenito desafía esa etiqueta, señalando que hay mucho más allá en la obra de Violeta Parra a nivel musical. Yo diría que hay muchas otras dimensiones de Violeta Parra que incluso desde lo musical abren puertas a universos que son muy poco conocidos. Voy a nombrar solo dos. Por un lado, toda esa, vamos a llamar así, esa música experimental que hace Violeta Parra, en que la guitarra es un elemento fundamental, digamos, imprescindible. Estoy hablando naturalmente de las anticuecas, del gavilán, de la cueca larga, algunas otras piezas también para guitarra sola. Y luego también menciono su aporte significativo, aunque pudiese ser menor en cantidad, pero de una potencia extraordinaria en la música para cine, ¿no? Se sabe muy poco de esas colaboraciones que hizo Violeta Parra en el campo del cine documental. Estoy pensando específicamente en sus aportes a las propuestas de cine documental de Sergio Bravo, y los documentales Trilla, Mimbre, particularmente Mimbre. Muchas veces solemos ver a estos artistas trascendentales más como mitos que como las personas que fueron, algo que Guerra reconoce como uno de los principales desafíos que tienen como Museo Violeta Parra. Sí, siempre hay un peligro de que estos personajes tan gigantes, universales como Violeta Parra, pasa también con Neruda, con Víctor Jara, queden enmarcados en una polera o en un afiche o quizás en una imagen muy petrificada. En este caso, Violeta, por su multifacética obra creativa, creo que es también una invitación a seguirla mirando, hay que seguir investigando, hay que seguir buscando sus facetas, sus relaciones con el mundo del circo, la cultura popular, por supuesto que la artesanía, todo lo que significa la enorme obra creativa en el ámbito musical, que ha significado que muchísimos artistas muy destacados en distintas generaciones hayan reversionado sus clásicos. Entonces, creo que tenemos una obligación de seguirla conociendo, es una obligación que tenemos también los públicos de seguirnos adentrando en los significados y en sus sentidos más profundos. La realidad nos muestra a una mujer que tuvo que enfrentar distintas luchas que se reflejaron en sus obras. Así lo explica la escritora Paula Miranda, quien advierte que en vida no gozó del reconocimiento que posee actualmente. Le costó muchísimo exponer en un pabellón anexo al Museo del Louvre, que está obviamente en el Louvre, pero es un pabellón donde exponían artistas latinoamericanos, experimentales, no europeos. Y ella entonces logra convencer al director de ese pabellón, del museo, del Louvre, que expongan su obra ahí, pero luego le dicen que no y luego que sí, y eso la hace mucho sufrir. Eso obviamente está en la película y bien dicho, contado por Andrés Ubud y por Ángel Parra, a quien saludo en este día, ¿cierto? Y dijo que ya no está, pero que era una persona muy importante ahí en París, yo lo conocía. Y alguien, ¿no es cierto?, el angelito de Violeta de todas maneras. Y esta película retrata bien eso. Sin embargo, hay en esa experiencia una vida bastante compleja. Le cuesta instalarse, o sea, toca en la Escala, por ejemplo, que es un bar, se imagina que es una cosa tremenda, ¿no? Un bar chiquitito. Tocaban los latinoamericanos en el subterráneo, eso es una cosa muy pequeña, y disputaban lugares también. O sea, ahí Mistral tiene su buena, como tratar de luchar por hacer su lugar, ¿o cierto?, de esta latinoamericana, que algo tiene de indígena, que algo tiene de campesina, ¿cierto?, que es muy distinto a lo que está pasando, que algo tiene de naif también, de arte actual, pero muy naif. Un periodo donde sus amistades fueron claves en potenciar su arte, pese a las dificultades, como se evidencia en la exposición Amigos Tengo por Cientos, según señala Guerra. En esta parte la exposición Amigos Tengo por Ciento busca reflejar ese vínculo de Violeta con sus amistades y también su relación
con el mundo, con las cosas, con los temas que le interesaban, donde aparece el amor, aparecen las luchas sociales también y su faceta, en este caso, tan multifacética. Y es también y constituye la reapertura del museo, tras los sucesos por todos conocidos del incendio en el sector de Plaza Italia, que va a permitir, en una alianza con la Universidad de Chile nuevamente, que parte de este invaluable patrimonio cultural pueda ser nuevamente disfrutado por el público. Y es que su obra es inmensa y despierta muchas interrogantes que siguen sin resolverse, según afirma Valdebenito. Violeta Parra encarna preguntas, encarna tópicos que aún vibran, que aún no están del todo resueltos y que permiten adentrarse en una existencia particularmente compleja y que en el contexto creativo genera una inquietud que puede traducirse en un despliegue de creatividad infinita. Un hecho demostrado en la enorme cantidad de obras producidas por ella y dispersas en el mundo, como nos comenta Miranda. Hay que recomponer un poquito más ordenadamente, yo diría, lo que hay de ella. Pienso que todavía hay mucha artillería dispersa, porque ella también dejaba muchas cosas, le regalaba a los amigos, las dejaba por ahí en esta itinerancia gitana que ella hizo durante casi toda su vida después de su primer matrimonio. O sea, después del año 48 ella se vuelve bastante así, viaja a Europa durante muchos años, en Chile también está en distintos lugares residiendo, entonces fue dejando ahí muchas cosas media sueltas. Yo creo que falta armar el rompecabezas. De los grandes artistas nunca tenemos la totalidad, pero yo creo que fundamentalmente falta indagar en esto de los cuadernos y los discos de recopilación. Una vez superado el mito, hallamos en la figura de Violeta Parra a una persona compleja y multidimensional. Es en parte este misterio el que nos invita a querer conocerla más. Pues, ¿cómo explicamos que 105 años desde su nacimiento siga siendo fuente de inspiración para tantas nuevas generaciones? Lo cierto es que no hay una sola respuesta, pues nadie puede ser definido en una sola frase. Solo viendo nuestras acciones somos capaces de entendernos, y con Violeta Parra es a través de su vida y su obra. Esto fue Universidad de Chile Podcast temporada 2023, una producción de la Dirección de Comunicaciones para la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, Uchile TV y en distintas plataformas de streaming de audio y video. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.